Tenemos conocimiento sobre los múltiples casos de abducciones ovnis, de casos famosos como el de Travis Walton o el de la familia Hill, avistamientos de objetos voladores no identificados como el expediente de Cash Landrum y el video de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y archivos clasificados del Pentágono y el encubrimiento de Roswell. Pero antes de todos estos hechos y encuentros de seres extraterrestres, hubo un caso que sentó las bases en el colectivo popular y nos dio información sobre el tema ovni y la Agencia de los Hombres de Negro, que en los años 40 se hizo muy popular y fue caso de estudio para la sociedad. Un caso conocido como el avistamiento y el incidente de la isla Maury. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a ya llegamos hasta el quinto episodio. Bueno, pues como ven, aquí está ambientado con la temática de uno de mis temas, que puedo decir que es uno de mis temas favoritos. Y es que hoy vamos a hablar sobre el tema ovni. Y bueno, para el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre quizá sea uno de las historias, digamos, no tan conocidas por el público en general, aquellos que no son tan seguidores, tan fieles, tan fanáticos sobre el tema extraterrestre y de los ovnis. Pero para los más estudiosos en la ufología, pues podríamos decir que quizá es uno de los que inició la controversia sobre la existencia de los hombres de negro. Así que bueno, el día de hoy estaremos hablando y abordando sobre el avistamiento ovni de dos hombres, Harold Dahl y Fred Chrisman, en los Estados Unidos. Este fue un acontecimiento sumamente silenciado, tanto por lo que ya les mencioné, los hombres de negro, el ejército de los Estados Unidos y el FBI. Y de verdad les puedo decir que este es un tema demasiado interesante. Así que si ya les está picando la curiosidad de saber qué fue lo que encontraron, lo que vieron estos dos hombres, Harold Dahl y Fred Chrisman, pues ya sin demorarnos más, iniciemos con esta historia. Así que, como ya es costumbre y ya se la saben, mis criaturas y criaturos de las tinieblas, acompáñenme a escuchar las historias más terrorífico-macabrantásticas que se ocultan aquí, en lo más profundo de... El incidente de la isla Maury, ocurrido en 1947, puede que sea el avistamiento de ovnis menos conocidos por el público general, pero es uno de los casos más notorios y de mayor interés para ufólogos experimentados, así como de agencias secretas que analizan este tipo de casos. Sin embargo, lo que ocurrió en esta isla, que pertenece al estado de Washington en los Estados Unidos, es una de las más extrañas en el caso ovni. En 1947, la isla Maury, que en realidad es una serie de pequeñas islas conectadas, tenía un aserradero donde se trasladaban grandes cantidades de troncos de los bosques hacia la isla por medio de barcos. Muy a menudo solía haber pequeños accidentes donde algunos troncos se soltaban de las ataduras de los barcos y caían al agua. Quedaban flotando por varias horas, algo que era muy peligroso para otras embarcaciones, ya que si por algún descuido los troncos llegaban a golpear los barcos,
Estos podían desnivelarse, haciendo que su carga cayera al agua o que los troncos golpearan las hélices o motores de dichas embarcaciones. Por este motivo, se formaban patrullas en barcos para volver a llevar los troncos a la orilla del aserradero. En uno de estos trabajos, en junio de 1947, cuando la embarcación de un hombre llamado Harold Dahl realizaba en el mar la recolección de troncos flotantes junto a sus marineros y en compañía de su hijo Christopher y de su perro. Desde la orilla de la isla, el jefe del aserradero, Fred Chrisman, supervisaba la labor que estaba haciendo Harold. Mientras el señor Harold estaba haciendo su trabajo, a poco más de las 2 de la tarde, notó que su perro comenzó a ladrar en varias ocasiones. Harold vio cómo el animal ladraba en dirección al cielo, y fue en esos momentos cuando Harold, sus tripulantes, así como su hijo, vieron en el cielo despejado, a unos 500 metros por encima de ellos, 6 platillos voladores que no se movían, simplemente estaban volando suspendidos encima de ellos. Y según Harold Dahl, él haría la siguiente descripción. Logramos ver 6 platillos voladores de color cromo o plateado, que tenían luces alrededor de la nave. Cada uno de estos platillos tenía un agujero en el centro, como si fueran, digamos, una clase de dona. A simple vista, calculé que tenían unos 30 metros de diámetro, y que 5 de estas naves se posicionaron en forma exacta junto a la sexta que estaba en el centro, y esta parecía tener un problema para mantener su equilibrio, pues se tambaleaba como si tuviera un desperfecto. La nave del centro empezó a descender lentamente hasta llegar a unos 300 metros por encima del agua. Dahl pensó que si seguía bajando más, esta se estrellaría contra el barco, por lo que se empezó a acercar más a la orilla. Harold tenía consigo una cámara de fotografías. Corrió rápidamente hacia la sala de navegación, abrió uno de los cajones y tomó la cámara. Empezó a tomar varias fotografías de aquellas naves. Mientras tanto, su hijo y sus colegas siguieron observando con asombro cómo las demás naves iban escoltando a la nave del centro. Se percataron de que la nave que había descendido tenía problemas porque sus movimientos eran erráticos y comenzaba a emitir un sonido como una especie de chirrido o una alarma. Las otras 5 naves se mantenían en su posición mucho más arriba. De repente, una de las 5 naves descendió y se puso junto a la nave que estaba teniendo problemas. Seguidamente, la nave que estaba dañada empezó a soltar y a tirar lo que parecían escombros de la propia nave al agua. El señor Dahl logró ver antes de que estos escombros se hundieran que eran de un color muy brillante y que algunas de sus piezas parecían haber sido quemadas pero al rojo vivo, ya que se veían aún con fuego y cuando éstas tocaron el agua emitieron vapores. Los tripulantes vieron cómo la nave seguía arrojando más y más piezas de metal, por lo que decidieron ponerse a cubierta, ya que las piezas no eran pequeñas, algunas tenían medidas hasta de 2,5 metros. Pero 2 de estas piezas cayeron más rápidamente que las demás. Y justo antes de refugiarse de esta lluvia de escombros alienígenas, el hijo de Dahl, Christopher, fue impactado por una de estas piezas y a consecuencia se fracturó el brazo. Dahl llevaba a su pequeñín en brazos hasta la entrada del barco y su perro seguía ladrando hacia las naves. Uno de los colegas de Dahl le chiflaba al perro para que también se pusiera en cubierta, pero justo antes de que el perro corriera para ponerlo a salvo, un pedazo de escombro le cayó encima y el pobre perrito murió al instante.
Todos estaban en cubierta y relataron que pasaron al menos otros 3 minutos de esta lluvia de metal, hasta que dejaron de escuchar las piezas cayendo tanto en el barco como en el mar. Así que salieron a la plataforma del barco y había piezas regadas por todo el lugar, y muchas más aún flotando en el agua. Así que el señor Dahl puso marcha hacia la orilla del aserradero. Mientras iban hacia la orilla, vieron cómo todas las naves emprendían el vuelo y se perdían en la lejanía del cielo. El señor Dahl comenzó a contarles a sus compañeros de trabajo, así como su jefe, lo que acababan de ver y de presenciar. Su jefe, el señor Chrisman, dijo que también logró ver las naves, pues él estaba a lo lejos con un par de binoculares inspeccionando la labor que Dahl y sus compañeros estaban haciendo, y también se percató de aquellas naves espaciales. Ninguno de los compañeros de Dahl les creyó ni a él ni a Fred Chrisman, puesto que a una hora antes de partir, Dahl había estado bebiendo alcohol, por lo que sus compañeros creyeron que ya estaba borracho. El señor Dahl les dijo a sus colegas que regresaría con las pruebas de su avistamiento con estas donas del espacio. Después de haber llevado a su hijo al hospital en Tacoma, Dahl regresó al aserradero con el rollo de la cámara ya revelado y les mostró las fotografías, y todos quedaron estupefactos a ver las imágenes. Dahl les probó que no mentía y que si querían estar totalmente seguros de que sufrieron una lluvia de escombros metálicos, pues que lo acompañaran hacia la orilla del mar, pues ahí seguramente habría más restos de estos escombros. Y dicho y hecho, aunque la mayoría de todas estas piezas que la nave dejó caer se hundieron en el mar, algunas cuantas aún estaban encalladas en los límites de la isla. El equipo del aserradero decidió llamar a las autoridades y se comenzó una investigación. La policía del condado llegó al área de los hechos y empezaron a hacer su debida investigación del caso. Y es que al día siguiente del avistamiento de la isla Maury, un hombre vestido totalmente de negro, de buen vestir y con una expresión muy seria, visitó inesperadamente a Harold Dahl y a Fred Chrisman en la isla. Todo esto con la intención de invitarlos a desayunar. Dahl y su jefe no rechazaron la invitación de un desayuno durante el almuerzo. El hombre vestido de negro nunca dijo su nombre, ni siquiera presentó alguna identificación ni de dónde provenía. No habló en lo absoluto sobre lo sucedido, pero obviamente este hombre ya sabía ciertos detalles acerca de este suceso con ovnis. El hombre llegó con la intención de realizarles alguna advertencia, pero que más que advertencia, fue como una amenaza de muerte. El hombre primeramente les pidió que les proporcionara sus nombres completos y edades. Posteriormente, les dijo que ellos debían de olvidarse de lo que habían visto, que ninguno de ellos, ni la gente a la que se lo contaron, debían de mencionarlo. Les dijo que si alguien llegaba a preguntar sobre este suceso, ellos debían de contar otra historia diferente que él mismo les relataría, pero que por nada del mundo tenían que hablar y andar chismeando sobre lo sucedido. El hombre de negro claramente les ordenó contar otra historia totalmente diferente a la que Harold y Dahl habrían presenciado. Este hombre les dijo que si se negaban a cumplir y acatar al pie de la letra sus órdenes, simplemente las familias de todos los involucrados pagarían las consecuencias. Después de esta amena charla, el hombre de negro se levantó de su asiento, se dirigió hacia su automóvil y, sin más, se fue de aquel lugar. Y sin embargo, Dahl y Chrisman desobedecieron totalmente estas órdenes y empezaron a contar por aquí y por allá lo sucedido con estas naves del espacio.
Y así sin más, pues rápidamente, esta noticia dio a parar a oídos de los medios de comunicación y los periódicos, y las revistas de aquella época empezaron a documentar este supuesto avistamiento ovni. Grisman se comunicó con un periodista y redactor de la revista llamada Historias Asombrosas y Fantásticas, llamado Raymond Palmer, quien le envió una carta y variados documentos donde Harold y Grisman relataban su avistamiento con estos platillos voladores, anexando también dibujos y supuestas fotografías que Harold había tomado. Y es que, bueno, aquel redactor de la revista, Raymond Palmer, decidió contactar a su amigo y colega, un hombre llamado Kenneth Arnold. Que bueno, si ustedes no sabían, pues este señor fue un periodista, investigador privado, aviador y ufólogo experimentado. Y es que de verdad, pues uno no puede hablar del tema ovni sin que salga a colación este señor. Y es que a él, pues se le tiene como uno de los padres y pilares en cuanto al tema ovni se trata. Y es que Kenneth Arnold fue quien haría la tan famosísima fotografía de una aeronave en forma de media luna que sobrevolaba la zona de Washington. Y bueno, solamente para ponerlos a ustedes en contexto de este primer avistamiento que tuvo Kenneth Arnold con estos platillos, les voy a contar rápidamente lo que ocurrió. Kenneth aseguró que en un sobrevuelo que hacía sobre el monte Rainier el 24 de junio de 1947, Arnold se topó con 9 objetos voladores que para él, en primera instancia, parecían aeronaves tripuladas. Pensó esto en un principio, ya que a unos cuantos kilómetros se encontraba una base militar aérea. Arnold logró ver por encima de él una de estas naves que estaba más alejada del resto. Arnold asegura haber sacado una cámara fotográfica que llevaba consigo y logró fotografiar a dicha nave. La nave se ve muy diferente a cualquier otra avioneta o avión que había por esos años, ya que tiene forma de media luna. Posteriormente, Kenneth aterriza en Yakima, y aquí es donde da un informe completo a la Administración de la Aeronáutica Civil. Meses después de este avistamiento, Kenneth le da una entrevista a un reportero de un periódico local. Arnold le diría al reportero que mientras sobrevolaba el monte Rainier, logró ver a estos 9 objetos voladores. Arnold le diría textualmente a aquel reportero lo siguiente: estos 9 objetos que visualicé, pues no volaban unidireccionalmente, todos volaban en direcciones erráticas. Y puedo decirte, amigo mío, que parecían como un plato que lanzas al agua y este toma rumbos diferentes. Y fue gracias a esta descripción que Kenneth dio que el término de platillo volador había nacido y que hasta la fecha aún sigue acuñándose este término. Y es que de verdad la historia que engloba a Kenneth Arnold, de verdad chicos, es muy interesante de abordar, pero eso lo dejaremos para otro día. Arnold recibió esta documentación por parte de su amigo Raymond Palmer sobre la isla Maury. Para esa época, Arnold no era un ufólogo, solo era un simple investigador privado y un aviador. Pero intrigado por este suceso, decide apoyar a Dal y a Fred Grisman. Arnold decidió llamar a 2 militares y pilotos de inteligencia de los Estados Unidos que conocía, el capitán Lee Davidson y el teniente Frank Brown. Días después, los militares, así como Kenneth, visitaron la isla Maury y durante varias horas entablaron conversación con Harold y Grisman. Los militares se quedaron convencidos después de escuchar la historia en boca de Dal de que había algo extraño en lo sucedido, tanto en su avistamiento como en aquel hombre de negro que los visitó y los había amenazado de muerte. Los 2 oficiales se marcharon de la isla Maury la misma noche en que llegaron,
ya que tenían una misión en un bombardero B-25 junto a otros 2 oficiales que los esperaban en una base aérea cercana. Pero lo que nadie contemplaría y que dejó muchas dudas al respecto y que no hay datos suficientes es que esa sería su última misión como pilotos, ya que el B-25 se estrelló 20 minutos después de despegar. Los otros 2 oficiales pudieron saltar en paracaídas a tiempo antes de que su avioneta se estrellara, pero Davidson y Brown murieron en el fatídico accidente. Desconcertados por la muerte de estos militares, Dahl y Chrisman dijeron que aquellos oficiales se llevaron algunos restos metálicos que los chicos del aserradero lograron sacar del agua y los mantuvieron en secreto. Se mencionaban constantemente que era mucha coincidencia que hayan muerto de esa forma, y justamente después de haber visitado el aserradero y saber acerca de este caso, mucha gente creyó que se trataba de una conspiración del gobierno para ocultar el incidente ovni de la isla Maury. Y se dijo que el avión B-25 en el que murieron Davidson y Brown fue derribado a propósito por agentes externos a la Fuerza Aérea, los cuales estaban al tanto del caso ovni, que desde la primera vez en que Davidson y Brown se habían puesto en contacto con Harold y Dahl, alguna organización secreta ya les seguía el paso. El 3 de agosto de 1947 se hace una investigación para saber qué había pasado con la repentina muerte de Lee Davidson y de Frank Brown. Y es que esta investigación se llevaría a cabo por el teniente George Sanders. Sanders pidió a Harold que le contara todo lo ocurrido desde el día en que los tenientes Davidson y Brown llegaron a la isla. Harold les contó todo con lujo de detalle. Así que el teniente Sanders pidió que le mostraran aquellos fragmentos de la nave alienígena que supuestamente habían escondido sus chicos en el aserradero. Llevó al teniente a su cobertizo y sacó varios fragmentos de piezas metálicas. Sanders le confiscó absolutamente todas estas piezas a Harold y se las llevó para llevarlas a un laboratorio a ser analizadas. Por su parte, Raymond Palmer se dedicó a hacer su propia investigación junto con Kenneth Arnold. Ellos dos habían tenido contacto con el teniente Sanders días después de la visita de este a la isla Maury. Palmer se enteró de que se habían llevado todos estos fragmentos de metal para ser analizados, por lo que se dirige a las oficinas del FBI. Y claro, Palmer nunca pasó más allá de la simple sala de estar, así que decidió escribir una carta dirigida a quien sea que fuera la persona a cargo del ejército militar, redactando que si su departamento tenía algo que ver o estaban investigando la desafortunada muerte de 2 hombres pilotos de la Fuerza Aérea. Esta carta hizo que el FBI se pusiera a investigar no la muerte de estos pilotos, sino la historia de los supuestos ovnis de la isla Maury. Según George Sanders, aquellos pedazos de metal que llevó a una base en Chicago para que fueran analizados, los resultados obtenidos dictaminaban que la composición del material con el que estaban hechos eran en esencia restos fundidos de simples metales. Y es que a escasos 5 kilómetros de distancia del aserradero se encontraba una fundidora industrial, donde muy a menudo los trabajadores del aserradero pedían grandes cantidades de acero y metales a esta fundidora. Esto para revestir las placas dañadas de sus embarcaciones, y que dichos pedazos que Harold y Chrisman habían sacado del agua solo eran restos que solían caerse del transporte que les llevaban sus cargamentos de la fundición hasta la isla. Y es que un dato que escapó del conocimiento del FBI y de George Sanders es que Fred Chrisman también poseía un par de estas piezas metálicas escondidas
a las afueras del aserradero. Y es que Christman se las había dado en completo anonimato a Palmer y a Kenneth, para que estos hicieran por su parte investigaciones y se las llevaran a analizar. Kenneth nunca dijo quién o a dónde llevó dichas piezas a analizar, pero cuando obtuvo los resultados de los análisis, se llevó una gran sorpresa. Los resultados arrojaron que el metal estaba compuesto de calcio y titanio, lo que a Arnold Palmer le resultó interesante, ya que el titanio se usaba para la construcción de misiles y aeronaves de última generación, que solo el gobierno eran los únicos de diseñar estas construcciones armamentistas usando estos materiales. Harold Dahl, tiempo después en alguno de los reportes de la policía, afirmaba lo siguiente: alcancé a guardar algunas de las piezas arrojadas por el platillo antes de la llegada del ejército. Estos son objetos de metal de color rojizo oscuro. Y es que es una pena decirlo así, pero la impactante lluvia de escombros metálicos mató a mi perro e hirió también a mi hijo. Y todo esto pasó en cuestión de entre 5 a 10 minutos, si mal no recuerdo. Y reitero que el platillo que estaba fallando arrojaba al mar por alguna escotilla que estaba dentro del círculo del centro cosas metálicas, mientras sonaba una especie de alarma o pitido, y luego la nave desestabilizada recuperó su equilibrio y todas juntas emprendieron el vuelo y así sin más se perdieron en el cielo. El FBI constantemente se dedicó a desprestigiar la historia de la isla Maury, y es que habían muchas inconsistencias en la historia que Dahl y Christman contaban. Harold afirmaba que aquel día del supuesto avistamiento, su hijo había recibido el impacto de uno de estos escombros y que aparentemente el niño recibió asistencia médica. Pero aquí surge una gran incógnita del caso. Y es que la hospitalización del pequeñito no había sido registrada en ningún hospital o servicio médico local. No había reportes ni expedientes que registraran la entrada y salida del hijo de Dahl. Y por otra parte, lo que estaba investigando el teniente George Sanders sobre la muerte de los oficiales Lee Davidson y el teniente Frank Brown, supuestamente tiempo después se dio a conocer por fuentes externas que aquellos pilotos estaban recogiendo la información de lo sucedido por su propia cuenta y nada tenían que ver con el FBI. Años después de este suceso, Fred Christman y Harold Dahl fueron entrevistados por una revista llamada Amazing Stories. Fred y Dahl aseguraron que todo fue verdad y aseguraron que el FBI quiso ocultar todo a base de amenazas e intimidación, pero que lo sucedido aquella vez fue completamente real, a pesar de que los análisis de sus restos de metal dictaminaran que eran simples metales provenientes de la fundición. Christman decía que el FBI manipuló esos resultados y que se inventaron toda la historia de la fundición solo para desprestigiar su historia, y que el FBI sabía exactamente que esos metales sí eran de procedencia alienígena. El FBI, por su parte, comenzó a hacer su propia investigación y llegaron a la conclusión de que todo había sido un engaño. Que Dahl había falsificado todas las pruebas y que ni siquiera existían o se dejaron ver aquellas supuestas fotografías que según reveló en su cámara de fotos. Además, era muy extraño que su historia estuviera tan bien armada, ya que todos los supuestos sujetos que estuvieron presentes aquel día del avistamiento repetían lo mismo, aunque iban agregando algunos datos que justamente no coincidían con la historia, como que las partes que cayeron al mar en cuestión de minutos se volvían líquidas, o que llegaron a ver dentro de las naves a seres extraterrestres que se asomaban por las ventanas de las naves.
Y es que el ejército y el FBI aseguraron que todo había sido un montaje de Christman y Harold. Esto para ganar notoriedad en su aserradero, pues este era un lugar poco conocido y que año tras año tenían que rogarles al Estado un mejor salario y mejores condiciones de trabajo, pero que el Estado siempre le negaba todas estas peticiones. Incluso el FBI los amenazó con acusarlos de fraude si no dejaban el asunto de los supuestos ovnis, el cual pues ya involucraba a 2 oficiales muertos. A partir de entonces, los testigos, así como la región, poco a poco dejaron de hablar del tema en los medios. Varios de estos datos advirtieron a los investigadores militares a dudar de su historia. Tanto se dudó de este supuesto avistamiento que se creyó en primera instancia que Harold y Christman orquestaron todo este caso. Todo esto solo para tratar de llevarse algún dinerillo extra por parte de la revista Amazing Stories al publicar su dichoso artículo. Y es que en cuestión de semanas, 3 de sus ejemplares habían vendido ya más de 1000 copias a lo largo y ancho de los Estados Unidos, teniendo en portada la historia de los ovnis de la isla Maury. Según los informes del FBI, demuestran que mucha de la información presentada en aquel entonces no era cierta. Durante la investigación, los agentes confirmarían que el avión en el que desafortunadamente perderían la vida Lee Davidson y el teniente Frank Brown no llevaban consigo ningún objeto metálico de naves extraterrestres. Es cierto que estos 2 pilotos fallecieron, pero nunca se dio más datos del por qué su avión había sido abatido, o si fue simplemente un accidente en su motor. El FBI acusaba a Dahl y Christman de lucrarse de estas muertes contando testimonios falsos. Dahl y Christman, temiendo que el FBI tomara represalias en contra de ellos o de su familia, se limitaron a seguir hablando del supuesto avistamiento. Casi 16 años después de toda la historia de la isla Maury, en un reporte desclasificado del FBI, donde se le interrogó a Dahl, este reconoció que todo había sido un gran fraude fabricado por él y por su colega Fred Christman. El señor Edward Ruppel, quien también es un ufólogo experimentado, igual que Kenneth Arnold, años después escribiría en una revista dedicada a fenómenos ovnis llamada Reportes de Objetos Voladores No Identificados lo siguiente: Y como dato curioso, el señor Ruppel fue director del proyecto Libro Azul entre los años 1952 y 1953, y lejos de ser considerado un detractor de dicho proyecto, pasó a la historia de la ufología como un investigador de buena fe. Su dictamen sobre el suceso de la isla Maury fue compartido y muchos otros ufólogos estaban de acuerdo de que fue un completo fraude. Aparecieron varias teorías conspirativas que decían que Harold y Christman fueron silenciados por los hombres de negro y el departamento del FBI, y que estas agencias fueron las que se encargaron de inventar que todo fue una completa charlatanería, simplemente para ocultar la verdad de que no estamos solos en el universo. Por otro lado, Fred Christman no desistió e hizo varias apariciones en público asegurando que la historia era real. A medida que pasaba el tiempo, el tema fue quedando en el olvido, al punto que algunos pensaron que no fueron extraterrestres, sino más bien un arma militar secreta y que seguramente dejaron caer basura de esos restos de aviones o material que las fuerzas armadas ya no les servían.
cosa que tiene mucho sentido con el resultado del laboratorio de las pruebas que Arnold y Palmer llevaron a hacer de aquellos residuos de metal que Christman y Harold rescataron del agua. En el año de 1965, el escritor estadounidense Gray Barker recopiló esta historia en su libro Sabían demasiado sobre platillos voladores, y él fue de los primeros hombres e investigadores que introdujo la noción de los hombres de negro en el folclore ovni, y que gracias a él se popularizó este concepto cuando de encuentros extraterrestres se trata. Hoy en día hay opiniones de todo sobre este caso, ya que muchos piensan que fue una historia falsa, mientras que otros piensan que el gobierno de los Estados Unidos estaba implicado en este tema. Y también se piensa que el FBI pudo sabotear a propósito el vuelo B-25, esto para deshacerse de los dos oficiales que pues estaban investigando el caso por su propia cuenta. Otros afirman que es un hecho real, aunque con ciertos toques fantasiosos. Pero sea real o ficción, como en otras muchas conspiraciones y en muchos otros casos del fenómeno ovni, de archivos clasificados y desclasificados, hay un extenso compendio y cada uno de ellos guarda secretos que al día de hoy son tema de conversación para cualquier amante del misterio, las teorías conspiranoicas y hombrecillos del espacio exterior. Y bueno, mis criaturas y criaturos, hasta aquí llegamos con la historia de Fred Christman y Harold Dahl y su avistamiento ovni en la isla Maury. Y pues bueno, parte de la investigación la recopilé de información que Kenneth Arnold escribió en uno de sus libros llamado La llegada de los platillos. Que de verdad, chicos, si tienen la oportunidad de encontrarlo o de descargárselo, háganlo porque ese libro es muy bueno, la verdad. Y pues bueno, díganme ustedes qué piensan acerca de el avistamiento ovni de la isla Maury. Y pues bueno, chicos, ya para terminar, solo les recuerdo que me estarían apoyando un montonal suscribiéndose al canal, activando la campanita para que ustedes estén al pendiente cada vez que subo un nuevo tema. Y de verdad, si esta investigación y el tema de día de hoy les resultó sumamente interesante, pues que me puedan apoyar regalándome un escalofriantesco like. Y de igual forma pueden escuchar este capítulo y otros más en plataformas de audio, tanto en Spotify como en iVoox. En esos medios me encuentras como Cripta Macabra Podcast. De igual forma pueden seguirme en las diferentes redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram me encuentras como Cripta Macabra. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Yo soy Alan Rodríguez y me despido de todos ustedes con un horripilantoso hasta pronto.